Todos conocemos al vendedor ambulante, el aldeano que dejó atrás a su aldea para recorrer el mundo de Minecraft. Y si te lo encontrás, te ofrece los recursos que recolectó en su aventura a cambio de algunas esmeraldas. Un lore bastante interesante para el juego, pero a la hora de plasmar esto en el gameplay, simplemente no funciona. Vamos a ver si podemos mejorar esta situación. Como primer paso, tenemos que identificar el problema. ¿Qué está fallando con esta mecánica? Para resolver esta pregunta, echemos un vistazo a las tablas de ítems que ofrece este aldeano. Desde el drop 1.21.5, el vendedor ambulante tiene 3 tablas de ítems. La primera es la tabla de compras, porque sí, ahora este mob puede comprarte estos ítems y darte esmeraldas. Cada vez que aparece ofrece 2 tradeos de compra. La segunda es la tabla de ventas comunes. Acá aparecen objetos no tan valiosos que el aldeano te vende por esmeraldas. Y son todos estos. Cada vez que aparece ofrece 5 tradeos de ventas comunes. Y por último tiene la tabla de ventas especiales, que contiene estos ítems. Y cada vez que aparece ofrece 2 tradeos de ventas especiales. Esto significa que por cada aparición el vendedor ambulante tiene en total 9 tradeos. Vamos a dejar la tabla de compra para después. Ahora concentrémonos en la tabla de ventas comunes. A simple vista puede parecer que el problema radica en que el mob ofrece ítems demasiado básicos o demasiado inútiles. Pero si lo pensamos bien, muchos de esos objetos serían imposibles de conseguir en un mundo superplano si no los vende el vendedor ambulante, por lo que no veo mal que estos objetos estén ahí. Luego hay casos en donde tiene tradeos similares. Te puede ofrecer semillas de calabaza como te puede ofrecer directamente la calabaza. En este caso yo dejaría solo las semillas. También te puede dar tierra enraizada o bloques de musgo. Yo quitaría de acá la tierra enraizada, ya que con bloques de musgo podés generar brotes de azalea, y al hacer crecer una azalea, el bloque de tierra que tenga abajo se transforma en tierra enraizada. Este tradeo se podría reemplazar con tierra estéril o con barro. Otros ítems que ofrece son los brotes de todo tipo de maderas. Y si bien no tengo problema con que venda todos los brotes, creo que estaría bien que en el caso que te ofrezca un brote, este tenga más probabilidad de ser de un tipo de bioma en donde existen aldeas. Y los brotes de biomas en donde no hay aldeas tengan menos probabilidad. Y ya que estamos, para agregar la madera que falta, añadiría el tradeo de bambú. Algo que me parece muy excesivo es ofrecer los 16 colores de tintes y además 13 flores. Por lo que en esta sección voy a hacer una gran limpieza y quitar absolutamente todos los tintes de las ofertas del vendedor ambulante, ya que los podemos conseguir de las flores. Pero también voy a recortar muchísimo la cantidad de flores que tiene este tipo, dejando solo 4. El tulipán rojo, el asiano, el lirio del valle y reemplazando el diente de león por el girasol, porque estas flores dan tinte rojo, azul, blanco y amarillo. Y con estos colores de tintes ya se pueden crear todos los demás. Todos los demás excepto el negro y el marrón. Así que para solucionar esto agregaría el tradeo del saco de tinta y del cacao. Ahora miren esto, este aldeano vende estalactitas puntiagudas. Pero este bloque es la única razón por la cual buscar una cueva de estalactitas. Así que si las conseguiste tradeando con este vendedor, ya no hay razón por la que ir a una de estas cuevas. Pero lo que yo propongo no es quitar este tradeo, sino hacer algo que ya mencioné en un video anterior, y es que se agreguen variedades del bloque de espeleotema, como podrían ser ladrillos, columnas o cualquier cosa que se craftee con este bloque. Así existen más razones por las que buscar estas cuevas de pinchos. Y por otro lado, ¿por qué el vendedor ambulante vende piedra luminosa? No tiene sentido que este aldeano haya estado en el Nether, por lo que me parecería más lógico que esta oferta se reemplace por una lámpara de prismarina. Bueno, ahora sí llegamos a los cambios fuertes, los cambios interesantes. Bajo mi punto de vista, a este aldeano le hacen falta objetos exclusivos, ítems que no se puedan conseguir de otra forma.
Una buena idea se me ocurrió cuando vi que el vendedor ambulante puede ofrecer los 5 colores de bloques de coral que existen en el juego. En lugar de ofrecer estos corales, ¿por qué no ofrecer nuevos colores de corales que no existan naturalmente? Puede ser un coral verde, naranja, celeste, marrón, es decir, cualquiera de los 16 colores que tienen los bloques de lana o los tintes. De esta manera el jugador estaría a la expectativa de que este vendedor aparezca para ver si puede conseguir estos nuevos bloques. Y sí, los pongo en la categoría de ventas comunes porque no son más que bloques para construir y decorar, por lo que no creo que sea necesario hacerlos un tradeo raro. Pasemos a la tabla de ventas especiales. En esta tabla hay varias cosas que no entiendo. Tenemos hielo comprimido y pólvora, que si bien no tengo problema con que sean ofertas del vendedor ambulante, no me parecen exactamente tradeos especiales, por lo que estos dos se van para la tabla de ventas comunes. Después hay troncos de todas las maderas. ¿Por qué me vende troncos si ya me puede vender los brotes? Estos tradeos no necesitan ni existir. También nos ofrece Podzol, y estamos en la misma situación que con las semillas de calabaza y la calabaza, porque si me vende un brote de abeto, ya puedo conseguir Podzol. Por lo tanto, este también desaparece de acá. Y el mismo camino va a seguir el hielo azul, porque se craftea con hielo comprimido, que ya lo vende. De esta manera nos queda una poción de invisibilidad de 8 minutos, que me parece bien porque es la poción que se toma el vendedor cuando cae la noche, así que tiene sentido, y un pico de hierro con algún encantamiento aleatorio. Yo en este caso agregaría también un hacha y una pala, y que estas 3 herramientas tengan unos encantamientos buenos, no aleatorios. Porque si te ofrece un pico con eficiencia 1, posiblemente no te interese, pero si te lo ofrece con eficiencia 4 y fortuna 2, ahí te lo pensás un poco más. Claro, haciendo esto dejamos a la tabla de ventas especiales con muy pocos tradeos, así que agreguemos algunas cosas más. La primera propuesta que tengo es la clásica, una montura. Pero para esto se debería hacer que el devastador ya no dropee su montura, porque no tendría sentido comprar este objeto por esmeraldas, pudiéndolo conseguir gratis al matar a un devastador. De la mano de la montura vendrían las armaduras de caballo de hierro, oro y diamante, teniendo esta última menos probabilidad de ofrecerse que las otras dos. Y pasando a los ítems exclusivos, podría haber un disco de música que solo el vendedor ambulante encontró. Un balde con un ajolote de un color que solo el vendedor ambulante sabe dónde encontrar, y el épico regreso de los cuernos de cobre, que solo el vendedor ambulante sabe cómo craftear. Y para rellenar un poco más esta tabla y que no tenga tantos objetos exclusivos, podemos agregar también un corazón del mar, un bloque de oro y una torta. Finalmente queda la tabla de compras. En mi opinión creo que esta tabla está bastante bien, pero podría tener más variedad de ítems, como el polvo de hueso, carbón vegetal, hilo, pepitas de hierro, antorchas, troncos o lingotes de cobre, que además seguiría la lógica de que el vendedor use este cobre para craftear el cuerno de cobre. Y en lugar de tener 9 tradeos en total, tendría 10, 3 para las compras, 6 para las ventas comunes y solo 1 para las ventas especiales. Como habrán notado, en ningún momento hablé de los precios de sus tradeos, y es porque no creo que los actuales estén tan mal, pero para resumir, me parece que es preferible que no sean caros para incentivar al jugador a comprarlos. De todas formas, recuerden que este mob siempre es tan amable de darnos 2 ítems gratis: las correas. Si te gustó este video, agradecería muchísimo que dejes tu like y tu suscripción. ¿Vos qué harías para que el vendedor ambulante sea más útil? Déjame tu comentario y mírate estos otros videos.